Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la emisión de hoy conversaremos en torno al libro Política para Políticos y para hablar de ello tenemos como invitado a uno de los autores, al doctor Josep Vallès, quien es catedrático emérito de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Barcelona. El doctor Vallès fue decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Barcelona, así como rector de esa prestigiosa universidad. Asimismo, fue presidente de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración y presidió el Instituto Catalán de Políticas Públicas. Es miembro del Colegio de Abogados de Barcelona y fue consejero de Justicia de la Generalidad de Cataluña. Entre sus múltiples publicaciones podemos destacar los libros ¿Para qué servimos los politólogos? Política para apolíticos y el libro Ciencia Política, una introducción, convertido en manual de referencia en diversas facultades de ciencia política de América Latina, que es este. Y por cierto, bueno, antes de preguntar al profesor Vallès, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros en esta emisión. Es un placer colaborar con compañeros, colegas prestigiosos de América Latina y con mucho gusto tendremos esta conversación. Usted ha hecho referencia al manual que efectivamente sé que se distribuye bien en América Latina, pero no tanto como quisiéramos. Tenemos ahora una edición reciente de hace unas pocas semanas que ya está en las librerías y confío en que la editorial sea eficiente y lo haga llegar también a las librerías de los países de América Latina, porque sabemos que hay demanda y se nos quejan a los autores de que no les llega el libro, cosa que lógicamente no depende de nosotros, sino que depende de la editorial y de la distribuidora. De nuevo le agradezco poder tener esta conversación porque es interesante y enriquecedor para ambas partes. Gracias, profesor Vallés, y el agradecido soy yo y todo el público que sigue este programa, puesto que estarán de acuerdo conmigo en que este manual de ciencia política, yo lo tengo en una edición anterior, ya solicité la nueva edición que salió hace apenas un par de semanas. El público que sigue este programa, estoy seguro que también estará deseoso de leer esa actualización y esa puesta al día que le ha hecho usted al manual junto con el profesor Martí, Salvador Martí. Y pues nada, es un manual que en verdad ha sido referencia, al menos para mí, mis colegas, en las últimas 2 décadas, y estoy seguro y convencido que será siendo un manual de referencia para los politólogos de las siguientes generaciones, profesor Vallès. Y sin más preámbulo, profesor Vallès, vamos a iniciar esta conversación que en este tipo de misiones el tiempo pasa muy rápido. Eh, Profesor Vallès, su libro Política para Políticos inicia señalando la percepción negativa que tienen los ciudadanos de diversas sociedades en torno a la política y los políticos. La pregunta con la que quiero iniciar este diálogo es, ¿por qué hay desinterés e incluso disgusto de los ciudadanos con la política? Es decir, ¿qué factores han provocado esa situación? Y sobre todo, profesor Vallès, en su opinión, ¿qué consecuencias puede tener ese desinterés o franco rechazo por el régimen democrático? Mire, la preocupación de este libro al que usted se refiere está en el origen de la pregunta que usted me formula y quisiera ceñirla un poco más. Es el descontento
con la política democrática. Es el descontento que nos inquieta, es el descontento que expresa la ciudadanía de países donde funcionan regímenes democráticos más o menos perfectos y que, sin embargo, no consiguen satisfacer a las aspiraciones de sus conciudadanos. Y este es un problema grave porque, como sabemos, si un sistema político democrático no cuenta con este apoyo, no cuenta con esta legitimidad, es un sistema frágil, muy, muy vulnerable. Usted me decía qué factores influyen ahí. Este grado de insatisfacción no lo tienen solamente los ciudadanos, también los expertos. Vemos cómo esas valoraciones que se hacen periódicamente de sistemas democráticos han ido empeorando en los últimos años y países que eran acreditados como democráticos no lo son ahora o han pasado a formar de ese grupo gris de regímenes híbridos o de democracias iliberales. Hay ahí un problema muy grave para los que creemos en los valores de democráticos. Uh, ¿Por qué se ha producido este distanciamiento, esta separación? Creo que en buena medida es porque hemos promocionado o se ha promocionado una versión de la democracia que no es la más rica ni la más sana. Se ha promocionado una versión de la democracia muy mercantil, como aquel sistema que debe satisfacer las necesidades individuales de cada uno de los ciudadanos como si fueran consumidores de un producto, donde el ciudadano llega a la conclusión de que lo importante es qué beneficio obtengo yo de la democracia. Esta visión que el liberalismo puso en circulación desde hace mucho tiempo contradice otras visiones de la democracia que tenían también ya los autores clásicos, donde se veía al sistema democrático como aquel en que el ciudadano es alguien que está comprometido con la comunidad, no que va a la política a decir, a ver qué hay de lo mío y cómo satisface mi interés particular, sino vamos a ver entre todos de qué manera organizamos una política que redunde en beneficio de todos. Y ahí está lo grave, porque si hemos vendido, por hablar también en términos mercantiles, una visión de la democracia tan mercantil, el ciudadano como consumidor se siente decepcionado. No me ha llegado este beneficio, o este beneficio me ha llegado muy tarde, o este beneficio no es como yo lo esperaba, porque vive la democracia con una visión de consumidor insatisfecho en lugar de verlo con la óptica de un ciudadano comprometido con el bien común o la vida mejor posible para todos los miembros de la comunidad. Creo que reduciría este factor ideológico de justificación de la democracia, lo que luego también al que luego contribuyen también otros factores que todos conocemos. Pero me gustaría subrayar esta visión equivocada, a mi juicio, a mi modesto juicio, de lo que debe ser una democracia sana, una democracia sólida. Profesor Vallés, hay un actor también que a mi juicio a veces se olvida y esa es la pregunta que le quiero formular. ¿Qué rol han jugado los medios de comunicación en esta lejanía, distanciamiento entre ciudadanos y políticos o políticos? Creo que un papel fundamental. ¿No? Es un papel fundamental porque los medios o gran parte de los medios precisamente han difundido esta visión de la democracia como mercado de las preferencias individuales. De tal manera que los medios suelen poner el acento o suelen poner el énfasis en la crítica, en la insatisfacción, en el desorden, en el conflicto y pocas veces ponen el acento en los acuerdos, en los pactos, que también son
elemento esencial de la democracia. Es verdad que la democracia, la política democrática, vive, experimenta contradicciones y conflictos abiertos y disputas, pero también es propio de la democracia llegar a arreglos, llegar a pactos, llegar a acuerdos de los cuales se supone que va a resultar un beneficio para la comunidad. Pues bien, los medios tienden a iluminar los aspectos más negativos y a dejar en la sombra los aspectos más positivos. Y eso acaba generando una visión, una percepción de la política democrática como una política que está hecha de continuas contradicciones y luego se traslada también a la personalización, poniendo el foco sobre los aspectos más negativos, más críticos, facilitando la propaganda negativa de descalificación del discrepante en lugar de intentar buscar los puntos que se comparten o los puntos comunes que tienen los ciudadanos de cualquier comunidad. Creo que lo estamos viviendo muy directamente. Y anteayer teníamos un ejemplo muy claro con las elecciones de Estados Unidos, donde se ha visto que ha vencido una, se ha impuesto una visión de la política del interés particular y de un tipo de propaganda y de comunicación que no era una conversación de argumentos y de opciones entre políticas de una manera o de otra, sino que era de descalificación del contrario y del adversario. Este es un argumento que distancia mucho, este es un hecho, un fenómeno que distancia muchísimo al ciudadano, que ve a la política como un escenario donde una serie de personajes de moralidad dudosa, y en algunos casos lo son, como lo hemos visto en Estados Unidos, pero en otros no, son gente que se esfuerza por trabajar por el bien común, donde personajes de reputación dudosa no buscan más que sus propios intereses, porque el propio ciudadano se refleja ahí. Dice, si yo quiero de la política beneficiarme personalmente y si no, no me interesa, supongo que los que están haciendo política como dirigentes están siguiendo la misma pauta. También están allí solamente para beneficiarse a sí mismos y no para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad. Claro, y solo porque mencionó este caso, profesor Vallés, me voy a permitir preguntarle lo siguiente, y aunque es de manera general, pero tomando este ejemplo que usted acaba de mencionar, de Estados Unidos. Eh, Profesor Vallés, ¿cuentan los ciudadanos con mecanismos de evaluación de los resultados de la política democrática? Es decir, ¿existen mecanismos solventes o basan su información en ese discurso tendencioso y demagógico que le proporcionan los políticos partidistas? No en suficiente medida. No hay mecanismos de evaluación suficientemente extendidos para trasladar a la discusión pública resultados de las políticas. Usted ha puesto el dedo en la llaga. Esta política barata de la oposición que encuentra que todo lo que hace el gobierno es negativo, o que el gobierno entiende que todo lo que hace es positivo, marcando una especie de película de buenos y malos, pero donde no hay aspectos del gobierno que son positivos o aspectos de las propuestas de la oposición que son positivas. Esto se echa de menos, salvo en países donde tienen más avanzada la técnica de la evaluación del resultado de las políticas. Y aquí los politólogos tenemos una función particular. Nos hemos, y aquí hago una autocrítica, nos hemos dedicado muchas veces a examinar sobre todo los mecanismos del input del sistema político que nos enseñó Easton, de qué manera se procesan las demandas, quiénes son los actores que las trasladan a las instituciones, los partidos, los grupos de presión, etcétera. Pero nos hemos dedicado poco o muy poco a evaluar
el output de la política, qué política fiscal ha resultado, qué política de la vivienda, qué política de seguridad, qué política educativa resulta. Y deberíamos, pienso yo, como profesionales y en nuestras instituciones, poner más el acento y la atención a esta parte del output de la política, valorándola con los instrumentos de que ya disponemos, porque existen instrumentos. De esta manera mejoraríamos la calidad del debate democrático, porque los medios de comunicación a los que nos referíamos ahora mismo suelen tratar estas cuestiones con una gran simplicidad, con una gran simplificación y con caricatura, cuando los que nos acercamos a la política como observadores o como practicantes, vemos la complejidad de la toma de decisiones y que esa complejidad no permite las soluciones fáciles ni las recetas fáciles. Hacer más sofisticada, más sutil la valoración de las políticas me parece que es un ejercicio fundamental al que deberían dedicarse más los politólogos de nuestra comunidad científica. Se, ahí respondió una pregunta que tenía interés en hacerle, profesor Vallés, en para qué sirven los politólogos, pero ya que la respondió profesor Vallés, tengo otra inquietud para que formularle para que el público que nos va a ver y escuchar también comprenda la magnitud de lo que estamos hablando, de este distanciamiento, de separación, rechazo. En su opinión, profesor Vallés, cuál debería de ser la actitud de los políticos? ¿Como oficio, es decir, como una profesión, o como un servicio público a esa comunidad? Es difícil dar una respuesta categórica. Entiendo que la política, y yo he hecho 8 años de política, en mi larga carrera he hecho 40 años de académico y 8 en la vida política institucional. Creo que hay un componente claro de servicio público, de vocación ciudadana. Dedico unos años de mi vida a los asuntos comunes, a los asuntos de la comunidad, pero también hay un elemento de profesionalidad en el buen sentido de la palabra. Nuestras sociedades son tan complejas que no pueden prescindir de la experiencia de personas que conocen la, toda la, como digo, toda la complejidad del proceso de la toma de decisiones, donde se entrecruzan dimensiones económicas, dimensiones psicológicas, dimensiones culturales, sociales, etcétera. Por tanto, el buen político, la buena política debe intentar combinar una fuerte vocación por el servicio público como valor fundamental y luego también prepararse, digámoslo así, técnicamente para no improvisar, para no ceder a determinadas presiones que le pueden desviar de un criterio moral o de un criterio profesional, etcétera. No estaría ni por no estaría en favor de un político profesional que en el mal sentido, diciendo es alguien que estoy aquí como podría estar en cualquier otra profesión, pero al mismo tiempo tampoco estoy por quien vaya a la política sin ningún tipo de preparación, lo cual no significa una preparación académica. Hay personas que han sido muy buenos responsables políticos cuya formación universitaria es muy escasa o inexistente. No estoy pidiendo, como se dice ahora, deberían pasar un examen y tener un título. No estoy hablando en estos términos. Pienso que son personas que deben acreditar una capacidad a gestión de asuntos colectivos, que puede ser a escala local, a escala de organizaciones no gubernamentales, a escala de comunidades culturales, etcétera, donde se enfrentan con la complejidad de la toma de decisiones. Si me permite un ejemplo,
desde la universidad hace unos años colaboramos con un ayuntamiento, o sea, con un gobierno local aquí cerca de la universidad, donde debían tomar una decisión sobre la utilización de unos terrenos que tenía el ayuntamiento y no sabían qué tipo de instalación, si convertirla en un parque público, en un campo de deportes, un centro comercial o en vivienda, etcétera. Y quisieron que les asesoráramos eh, reuniendo a 50 vecinos escogidos al azar del censo electoral para que, oyendo las propuestas, escuchando a los técnicos urbanísticos, económicos y demás, finalmente tomaran una decisión y el ayuntamiento atendería esa decisión. Es un ejercicio que otros países y en otros países se ha hecho. Pero lo que a mí me llamó la atención es que al terminar el ejercicio le pregunté a algunos ciudadanos cuál era el mejor resultado que ellos obtenían de haber participado durante 2 días en esta reflexión. Y me dijeron, y eso me chocó, pero al mismo tiempo creo que era la mejor lección, me chocó porque dijeron, he aprendido lo complicado que es tomar una decisión política. O sea, cuando el ciudadano ve por dentro y con todos los y desde todos los ángulos la toma de la decisión, cae en la cuenta de que es muy fácil criticar y no entender las dinámicas o las lógicas complejas, complicadas que hay en la toma de decisiones. Cuando hablé, y cuando usted me preguntaba sobre lo profesional y lo vocacional, creo que la complejidad exige profesionalidad, no en el sentido, no en el sentido egoísta de la expresión, sino en el sentido más noble de la expresión. Sí, totalmente de acuerdo con usted, profesor Vallés. La política democrática hace que la toma de decisiones sea más compleja, más ardua, más difícil, pero también más posible para todos. Eh, Profesor Valles, regresando al tema de la política para políticos, en esta distanciamiento, rechazo de la política, de los ciudadanos a la política, eh, quiero preguntarle, en su opinión, los debates preelectorales y los debates en campaña tienen alguna relación con ese rechazo que tienen los ciudadanos de la política o ese alejamiento? Me sonrío porque hace unos años escribí un artículo de prensa diciendo por qué deberían prohibirse los debates preelectorales. Porque la presión aquí muy a menudo es que hay que hacerlos obligatorios, porque hay candidatos, como hemos visto también con Trump, que los esquivan en el momento en que creen que les van a ser negativos y entonces los esquivan. Y ha habido presiones diciendo, no, no, en la ley electoral debe constar la obligación de debates preelectorales. Bueno, mi artículo era un artículo provocativo, pero iba en la dirección, yo creo, que está detrás de su pregunta. El debate político no debe concentrarse en los 15 días de una campaña electoral. El debate entre opciones políticas debe hacerse a lo largo de toda la legislatura y de todo el periodo. Lo que sí yo haría obligatorio serían debates semanales durante los 4 años o los 5 años en los que los especialistas de los diferentes partidos fueran opinando sobre temas que están sobre la mesa de la decisión política, sobre temas tributarios, sobre temas de la vivienda, sobre temas de seguridad ciudadana. Los expertos o los especializados de cada formación política, de cada opción, debieran periódicamente ser invitados a debatir sus respectivas propuestas. Intentar que este ejercicio se haga 2 semanas antes y que el candidato o la candidata deba responder en segundos a las preguntas o a las preguntas de periodistas o a las preguntas de otros candidatos es una
no es una pérdida de tiempo, es un tiempo dedicado a crear este descontento con la política. Uh, Aquí también hay programas que supongo que los habrá ya también en México, de 59 segundos, ¿no? En 59 segundos, contésteme usted, ¿qué receta tiene para acabar con el paro? ¿Qué receta tiene usted para mejorar la sanidad pública? En 59 segundos yo voy a dar una respuesta sobre esto. Bueno, es que si la da más larga ya no interesará. Pues la pedagogía de la política democrática es dedicarle tiempo a la reflexión y a los argumentos y no al eslogan, al insulto, a la descalificación, porque finalmente acaba derivando a estos programas de medios y de debates, acaban derivando a la descalificación o al insulto directamente, ¿no? Por eso, volviendo al origen de la pregunta, no soy partidario de los debates preelectorales. En cambio, soy partidario de los debates permanentes. Eh, Sí, totalmente de acuerdo, profesor Vallet. Necesitamos muchos y espacios donde se dialogue, se argumente y se justifique todas y cada una de las decisiones que impactan en la comunidad política. Profesor Valles, finalmente, una pregunta que espero no caer también en esa lógica de los debates. Le hago una pregunta muy general y amplia para que le responda en 3 minutos. Eh, para el público que nos va a ver y a escuchar y los colegas y los futuros politólogos que normalmente centran el problema en las instituciones y en en los procesos, y desde hace muchos años yo sigo insistiendo mucho en esta otra parte, quiero preguntarle, en su opinión, ¿es sostenible una democracia con una débil adhesión ciudadana a sus principios y valores? Se ha escrito y lo comparto totalmente que las democracias cuando caen es más por la omisión de sus partidarios que por el ataque de sus adversarios. Una democracia sin ciudadanos convencidos de que ese sistema es dentro de lo posible el mejor, es una democracia muy vulnerable a quienes quieren acabar con ella, porque los hay, digamos, hay gente, lo sabemos bien, que no cree en el sistema democrático. Por consiguiente, eh, hay que reforzar, en la medida que nos corresponda como académicos, hay que reforzar las convicciones democráticas para que la ciudadanía valore lo que tiene y sepa a defenderlo comprometiéndose, como dije antes, como ciudadano comprometido con la causa democrática, no como usuario, consumidor que está esperando solamente a ver qué obtengo yo, qué saco yo, cuál es la ventaja particular que yo obtengo de la política. Si esta es la opinión común, esa democracia está muy amenazada. Me gustaría también, como para terminar, también referirme aquí a una expresión que me gusta y repito de Charles Tilly. Dice, la democracia es un proceso, o avanza o retrocede. No hay un punto muerto como en la conducción de un vehículo, no hay un punto muerto, o tiene marcha hacia adelante o marcha atrás, de tal manera que si no vamos adelante perfeccionando el sistema democrático, seguro que estamos cayendo para atrás. O sea, no hay cotas conseguidas de las cuales uno no se mueve, porque o se va para adelante o se va para atrás. Y finalmente, no hay que olvidar lo que ya nos enseñaba Aristóteles, un sistema político estable, equilibrado, es aquel donde hay poca diferencia social y económica. Cuando se acentúan las desigualdades económicas, sociales, culturales, la democracia no avanza. De ahí la paradoja y la contradicción de quienes afirman defender la democracia
y en cambio apoyan políticas económicas y políticas sociales que van creando más desigualdad. No es casualidad que haya prosperado una candidatura como la de Trump después de bastantes años de retroceso en Estados Unidos y en otros países de la situación en cuanto los ricos se han hecho mucho más ricos y los pobres o las clases medias bajas han ido perdiendo calidad de vida y posición. Esto lo decía Aristóteles y lo reflejaba muy bien, porque decía, los ricos no saben obedecer y no quieren obedecer, y ahora vemos un caso paradigmático en el del señor Musk, y los pobres no saben, no tienen tiempo para mandar, con lo cual se crea un vacío que ocupan los autoritarios, los líderes autoritarios. Por tanto, si hay alguna receta para consolidar la democracia, es políticas sociales y económicas que generen más igualdad, que atenúen la desigualdad y que de esta manera vayan haciendo más próspera y más justa la sociedad en que se quiere gobernar democráticamente. Qué valiosa reflexión nos ha compartido profesor Vallés y solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con el doctor Joseph Vallés, catedrático emérito de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de este importante y valioso manual de ciencia política, que como ya lo comentó el profesor Vallés, hace unas semanas salió la última edición actualizada. Una vez más, gracias, doctor Vallés, y hasta la próxima emisión. Muchas gracias a usted por la invitación y por este rato de conversación. Gracias.